Hablemos sobre esta festividad católica, cristiana, religiosa, la fiesta de San Pedro particularmente, pero hoy día se conmemora San Pedro y San Pablo. Gracias, Padre Gonzalo, por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. Escuchándolos también a ustedes, ese comentario. Hemos tenido unos días muy lindos de lluvia que necesitamos. Sabemos el déficit que tenemos en Chile, pero justamente con estas lluvias aparecen los problemas propios de nuestras infraestructuras, de nuestros canales de regadío, los canales también para conducir el agua que de lluvia y que afecta a las personas. Esto siempre es un desafío. Los conectores buenos son muy importantes. Sí, bueno, me imagino que la preocupación siempre es evidente, pero volvamos a algo que tiene relación con esta fecha particular. 29 de junio fallece San Pedro, claro. Fallece también San Pablo, San Pedro y San Pablo, esta festividad que en el caso de la zona costera uno la conecta más con San Pedro, pero hoy día San Pedro y San Pablo, dos baluartes importantes dentro de la Iglesia Católica. Exactamente, hoy día es un día muy importante porque estamos celebrando las fiestas de San Pedro y San Pablo, estos dos baluartes de los cuales el Señor construyó nuestra iglesia. Pedro, sabemos, hombres frágiles y débiles como todos los hombres, pero que el Señor les confió su iglesia, la continuidad de su misión salvadora en el mundo. Y estos hombres, a pesar de su pequeñez, supieron responderle al Señor y para nosotros constituyen los baluartes más importantes, junto a todos los apóstoles, evidentemente que sí, pero ellos tuvieron una misión muy particular. Pedro, ser la piedra sobre la cual el Señor construyó nuestra iglesia, esta iglesia que lleva ya más de 2000 años, y Pablo también, este hombre que se convirtió después de perseguir a la iglesia, a los cristianos, en el gran apóstol del mundo gentil. Así que este día es un día muy grande, el día en que rezamos por el Santo Padre, hoy día el Papa Francisco, ya en la sucesión apostólica petrina, pues, como se dice, ya van 266 papas. Entonces es un día de mucho gozo y de oración, sobre todo por la unidad de la iglesia, por el Santo Padre y por todos los cristianos, para que sigamos el ejemplo de estos auténticos testigos de la fe. Padre, igualmente, bueno, destacar que evidentemente no se puede hacer en estos momentos una celebración, digamos, física. Quizás los pescadores no puedan salir como sabemos se solía celebrar. Estamos en una situación excepcional, sumamente distinta, pero usted desde la fe y desde también, obviamente, su recomendación como padre, ¿cómo podemos vivir la fe desde la casa? ¿Cómo podemos celebrar este día especial desde la casa? ¿Cómo podemos en estos tiempos de pandemia aún seguir conectados con lo que significa este día especial, lo que significa esta celebración a pesar de no poder hacerlo como quizás se solía hacer en años anteriores y que en este año evidentemente va a ser la excepción? Claro, tú tienes razón. Habíamos pensado poder haber hecho una procesión con la imagen de San Pedro, pero nos encontramos también con el tema de la lluvia y es complicado. Pero sí, de todas maneras, vamos a celebrar. Yo voy a tener la Santa Misa al mediodía, a las 12. Voy a invitar dentro del protocolo, como se permite, a un pescador que va a estar presente en la Eucaristía y vamos a rezar por todos los pescadores en el día de su santo patrono, San Pedro, para que San Pedro nos ayude siempre a mantenernos firmes en la fe. Los tiempos que estamos pasando son difíciles, esta pandemia, este coronavirus, pero es ahí precisamente donde nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe que confesó Pedro. Pedro confesó: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Esa fe de Pedro, que es la fe de toda la iglesia, es la que tenemos que confirmar y renovar y fortalecer en nuestra familia en estos tiempos difíciles. Y pedirle mucho al Santo Patrono para que Él nos ayude a seguir fielmente a Jesús, y a tener esa comunión también con Cristo, con la iglesia y con todos los hermanos.
Padre, hay un sentimiento también de tradición muy profundo en lo que estamos viendo, las imágenes que están acompañando esta conversación, principalmente los pescadores, porque uno sabe que la figura de San Pedro tiene que ver con ser el primer papa, como usted lo comentaba, tiene que ver también con ese simbolismo profundo que tiene en el ser pescador de hombres, porque por ser pescador probablemente dentro de su vida cotidiana, como parte del sustento en su vida terrenal, pero en su momento en que se le encomienda esta misión, sigue siendo la figura de pescador, pero ahí donde está esa conversión profunda de ser pescador de hombre, de construir una iglesia naciente, y claramente siempre con el horizonte de la fe, tan compleja en estos días, porque uno, con todo lo que está pasando, uno se pregunta si efectivamente existen quizás esperanzas de fe en un mundo que cada vez es mucho más materialista, cada vez más individualista. ¿Cómo encontrar la fe en estos días? Es una gran pregunta y una gran tarea. Evidente, yo creo que precisamente ahí tenemos que mantener la fe de Pedro en Cristo Jesús, en este Jesús que le dijo a Pedro, yo sobre esta piedra construiré mi iglesia, ni las puertas de la muerte prevalecerán ante ella. Estamos en un momento difícil para la fe, para la vida humana, estos mismos signos que nos pasan, ¿cierto?, de este virus. Yo creo que son oportunidades para reflexionar, oportunidades para abrirnos también al amor de Dios y dejar y buscar la verdad con transparencia. Hay diferencias en todas las cosas del mundo social, político, religioso también, pero yo creo que hay una gran necesidad de que el hombre se abra con mucha inteligencia, con objetividad a las verdades más profundas de la vida, porque si no construimos un mundo basado solamente en el individualismo, en el orgullo, que evidentemente nos puede llevar a situaciones de dolor. El Señor no nos va a abandonar. El Señor construyó su iglesia y la iglesia tiene la misión. Y esto, la vida humana va en camino de la salvación eterna. Pero la humanidad va a sufrir mucho en tanto en cuanto no quiera vivir, aceptar el amor que Dios le tiene. Ahora, dentro de esa percepción de fe, Padre, hablemos un poquito también de San Pablo, porque quienes somos de ciudades costeras hemos crecido también con esta tradición de la Santa Misa, de sacar a San Pedro desde la parroquia San José, de llevarlo en procesión por las calles de Constitución, subirlo a una embarcación y navegar por el río Maule. Eso es parte de la tradición. Pero hablemos un poquito también de San Pablo, que dentro de la propia historia de San Pablo también él fue en su momento perseguidor de los cristianos y se transformó también en una piedra fundamental de la iglesia. Exactamente, o sea, bueno, tradicionalmente, como tú dices, ligado a los pescadores, del cual San Pedro es su patrono, nosotros, sobre todo en los lugares de costa, somos más cercanos a Pedro, que él fue pescador, por eso los pescadores lo tienen como su patrono, y fue el jefe de la iglesia, un hombre humilde, un hombre sencillo, porque el Señor elige a los sencillos. Es Él el importante, Él el que hace maravilla. Eligió a hombres pecadores, como somos todos nosotros, como fue Pedro, que lo negó. Y eligió también a Pablo. Misteriosamente, Dios sabe cómo hace las cosas. Pablo, exactamente, era un judío con ciudadanía romana, muy fiel judío, fariseo, a las leyes de Moisés y defensor de su fe. Y él perseguía precisamente a los cristianos porque él no había entendido el cristianismo. Él no podía concebir en su mente que se hablase de Dios como el Padre y el Hijo, que había un Hijo de Dios, y para él Dios era uno solo. Entonces, de que le dijeran que Dios tenía un hijo era para él una blasfema, podría decir un escándalo hoy en día. Entonces él no lo entendía, y en ese sentido él
perseguía a los cristianos por herejes, ¿entiende? Por tener esa visión dualista, no monoteísta de la fe. Entonces, es precisamente así como el Señor se fijó en él, en sus cualidades positivas, como siempre Dios mira nuestras cualidades positivas, y lo llamó como llama a otro, como puede llamar a cualquiera en este mundo. Y realmente San Pablo se convirtió, descubrió, su conversión fue abrir los ojos, como dice ahí, que tenía como escamas, abrió los ojos y entendió que perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo. Y por eso Cristo le dice, por Pablo, por Saulo, ¿por qué me persigue? Y realmente lo eligió para una tarea maravillosa, ¿cierto? Como era un hombre muy erudito, era filósofo, teólogo, había sido muy formado en el mundo judío, tenía muchas capacidades y era de una familia también bastante acomodada, por eso tenían ciudadanía romana. Entonces el Señor lo eligió, se convirtió y se transformó en ese apóstol que llegó a decir, para mí la vida es Cristo, para mí todo es basura comparado con el amor de Cristo. Amén. Imagínate lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, en cada ser humano, cuando conoce a Dios, cuando entiende que la vida sin Dios no tiene valor y cuando deja que Dios haga maravillas en él. Claro. Padre, la importancia también de conocer estas historias, de conocer la vida detrás de los santos, en este caso San Pedro y San Pablo, entendiéndolo además como ejemplos de vida, que finalmente es lo ideal, es el ideal cuando hablamos de los santos en general, entender no solamente la historia detrás de su santidad, sino también el ejemplo de vida, la vida de virtud que tuvieron y cómo esto puede verse reflejado en la humanidad en cualquier tiempo, en cómo de pronto dedicamos la vida a Jesús en este caso, también cómo dedicamos la vida a poder ayudar, a servir. Este tipo de ejemplos, el poder seguirlos, pero para poder seguirlos hay que conocerlos y entender estas historias que hay detrás es sumamente importante, no solamente celebrar el día de San Pedro, San Pablo como tal, sino también entender, leer aquellas familias cristianas que puedan contarle las historias a sus hijos en torno a lo que significa también la Iglesia Católica y que puedan familia tras familia difundir este mensaje de ejemplos de vida, de seguir a Jesús, como así debería ser en estas familias que celebren estos días importantes para la Iglesia Católica. Evidente, yo creo que la educación de la fe, la formación es muy importante porque de repente donde hay ignorancia reina la oscuridad. Y yo creo que en eso necesitamos mucha formación, tú lo dices con mucha claridad, hay que conocer y conocer la vida de los santos. Imagínate que en la parroquia tenemos la olla fraterna que se llama, que estamos dando almuerzo a muchos hermanos necesitados hoy en día y más de 180 personas están llegando. Y lo que pasa y le pusimos la olla fraterna San Felipe Neri. San Felipe Neri, me dijeron, padre, ¿y por qué San Felipe Neri? ¿Quién fue San Felipe Neri? Como dices tú, que hay que conocer la vida de los santos. Fue un hombre que dio de comer a los pobres, y que un santo de la iglesia de Roma, y que le daba de comer con una ollita a los niños pobres que estaban en las catacumbas, y el milagro fue que él con su ollita pequeñita le daba de comer a todos, y esa ollita un día empezó a dar comida para todos, y nunca se acababa la comida. El milagro de San Felipe Neri, un santo y muchos santos. Yo creo que hoy día necesitamos acercarnos, evidentemente que nosotros a veces nos acercamos a los artistas, los famosos, y los que dan que hablar en el mundo, pero nos hace falta acercarnos y conocer la vida de los grandes testigos del amor verdadero, del amor que hace crecer y está al servicio de los demás. Bueno, de hecho, dentro de las tantas frases que tiene San Pablo, que son muchas, yo recuerdo de que él decía que la modestia era la clave del éxito.
Siempre había que ser agradecido por lo bueno y por lo malo que te pasara, porque al fin y al cabo, como usted lo decía, son lecciones aprendidas, pero una de las que más me gusta siempre tiene que ver con que la modestia es la clave del éxito. Curiosamente ambos mueren también bajo el mandato de Nerón, si no me equivoco, en Roma. Claro. Bueno, yo le comentaba de que antes de entrar al programa, que claro, pues San Pedro cuando fallece es crucificado de manera invertida para no ser igual que Cristo, y en el caso de San Pablo muere decapitado. Son las muertes que tienen estos dos santos de la Iglesia Católica, padre. Exactamente, o sea, bueno, los dos están en Roma. San Pedro está en la Basílica del Vaticano, la Basílica de San Pedro, y San Pablo también está en el templo de San Pablo extramuros, ese templo bonito que en una época también se quemó y lo reconstruyeron. Pero sí, los dos son mártires, fuera de ser apóstoles, Pedro y Pablo son mártires, los dos dieron la vida por Cristo. Y yo creo que no hay nada más grande, yo siempre lo digo, que no hay muerte más linda que morir por Cristo. Quizás aparezca duro, pero es así. El que muere por Cristo, el que pierda su vida por mí, la salvará, nos dice el Señor. Y ellos dieron la vida por Cristo y ahora sin duda son baluartes, como lo fueron en la tierra, también en el cielo. Y por eso los invocamos y le pedimos su intercesión. Padre, para ir cerrando esta conversación, porque sabemos que tiene una actividad muy próxima a las 11 de la mañana, ¿cuál es el mensaje para los pescadores en general? No solo los de esta zona costera, sino que de la región del Maule, de Chile, del mundo, que también tienen como santo protector ahí a San Pedro. De hecho, en muchas caletas vemos ahí en algunos roqueríos la figura de San Pedro custodiando ahí la salida de los pescadores. ¿Cuál es el mensaje para ellos, para su familia? Bueno, hoy día desearles, por supuesto, en el día de su santo patrono, una inmensa bendición y felicidad, y que realmente sigan el ejemplo del pescador, de su patrono, que sean hombres y mujeres de fe, porque también hay pescadoras que están alrededor, familias enteras, en esta labor tan importante de la pesca, que nos ayuda a tener este alimento que Dios nos da en los mares de nuestro país. Que el Señor los bendiga abundantemente, que sean hombres de fe, que este año no vamos a poder sacar, quizás en algunos lugares lo podrán, la imagen, la fiesta de San Pedro, pero que le pidan a Él que Él haga fructífera sus vidas, y que también Dios mediante nos ayude para poder solucionar, salir de esta situación de dolor y de pandemia. Que sigan unidos y que el Señor los bendiga muy abundantemente. Amén. Muchas gracias, Padre, por conversar con nosotros, entendiendo también la importancia de este día, lo que significa, y también hablar de la importancia de la educación en casa en relación a la religión y los ejemplos de vida, como en este caso lo fueron y siguen siendo San Pedro y San Pablo. Sí, gracias por su compañía. Bueno, Dios los bendiga. Y como decía San Pedro, Padre, nadie puede luchar en lo que sea si no tiene fe. En lo que sea. Así que mantengamos eso como parte de nosotros. Nadie puede luchar en lo que quiera, conseguir algo, si no tiene fe en lo que quiere hacer. A las 12 tenemos la misa. Por supuesto. Por Facebook. Perfecto, ahí a través del Facebook de la parroquia San José. Muchas gracias, Padre, por su tiempo, y también siga cuidándose usted. Igualmente, usted de gusto.